nunca viene por un placer personal. Es más, la unción te va a hacer cosas que tal vez nunca quisiste hacer. La unción te va a demandar mucho tiempo de búsqueda. Decir conmigo, la unción demanda. ¿Cuánto quieren la unción de Dios? La unción te va a demandar mayor intimidad. La unción te va a demandar mayor búsqueda. ¿Y por qué hoy te hablo de unción? Porque hemos comenzado el mes de santificación. Decir conmigo, mes de santificación. Y hablamos que la santificación es el proceso de Dios para transformar mi vida, pero para llevarme a hacer un propósito, establecer el propósito de Él en la tierra. De algo, la unción no se de diferentes maneras. A través de un evangelista, a través de un maestro, un apóstol, todo lo que Dios prometió se va a enlentecer. El pueblo de Israel, Dios le había prometido entrar a la tierra prometida, pero el espíritu del letargo hizo que pasaran 40 años y que todo ese pueblo se perdiera. Solamente 2 tribus permanecieron. ¿Sabes qué? El espíritu del letargo puede hacer que vos pierdas el favor de Dios y Dios tenga que buscar la próxima generación para levantar a otro. ¿Sabes? En ese tiempo es impresionante cómo Dios me está llevando a ver hombres y mujeres muy amados, muy queridos, con dones y talentos y ministerios tremendos, pero el espíritu del letargo apagó la unción que estaba sobre ellos. ¿Sabes por qué? Porque la unción demanda búsqueda diaria. La unción me demanda que yo esté plenamente adorando delante de Dios de día y de noche. Lo que recién se produjo es solamente una manifestación de la unción de Dios para adorar al que vive. Y esta atmósfera, esta presencia que escuchábamos ángeles cantando con nosotros y la iglesia adorando, manifiesta la gloria. Y cuando la unción viene, la iglesia comienza a impartir vida donde Él quiere. ¿Por qué creen que empezamos a hablar por la ciudad, a derribar altares, porque es lo que Dios tenía en su corazón? Porque cuando la gloria de Dios viene, vas a dejar de mirar lo tuyo y vas a comenzar a mirar lo que Dios tiene. Cuando la gloria de Dios viene, vas a dejar de preocuparte
preocuparte que tus hijos no están en el Señor, vas a comenzar a hacer lo que es de Dios. Y cuando menos lo mires, tus hijos van a estar adorando al Señor. Porque la palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1. 10 minutos. Y 40 avísame. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Vemos un hombre lleno de la presencia de Dios, un profeta de Dios. Decí conmigo, un profeta de Dios. Vamos, con fe, un profeta de Dios. Samuel portaba la unción para restaurar el altar de Dios y para que todo el pueblo se volviera a Dios. Samuel fue elegido y establecido para restaurar el sacerdocio de Israel que se había perdido y se había contaminado. Israel estaba en pecado. Israel tenía sacerdotes que no buscaban a Dios y que buscaban los negocios de su corazón. Podemos ver a Elí, un sacerdote que amaba a Dios, pero amaba más a sus hijos que a Dios. Y que cuando sus hijos cometían pecado y se acostaban con rameras y se acostaban con distintas mujeres, Elí prefería callar. Y cada vez que levantaba exhortación a sus hijos, decía, ¿qué dirán el pueblo? Porque un corazón que pierde la unción deja de mirar a Dios y le comienza a importar lo que dice el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene unción, lo único que le importa es lo que le dice el Señor. El que porta la unción, el que porta la presencia de Dios, solamente le interesa lo que Dios habla de él. Porque ¿sabes qué? Los hombres siempre van a hablar. Los hombres siempre van a mirar. Los hombres siempre van a criticar. Los hombres siempre van a juzgar. Pero lo que debe interesar en mi vida es lo que Dios habla de mí. Y había algo en Elí. Elí era un sacerdote frustrado. Decimos conmigo, frustrado. Donde no tenía autoridad para dirigir a sus hijos a la comunión con Dios. Elí permitió muchos pecados en la casa de Dios. Y lo que sucedió es que Elí fue confrontado y cortado como sacerdote. Pero Dios levanta a un Samuel. Decí conmigo, hay un Samuel. Hay un Samuel. Y Dios le habla a Samuel desde niño, desde pequeño. Y él empieza a tener una intimidad como nunca nadie la había tenido en ese tiempo. Y Samuel escuchaba la voz de Dios. Decí conmigo, él escuchaba la voz de Dios, pero audiblemente. Pero había algo en el corazón de Samuel. Decí conmigo, el carácter. Samuel era un hombre de Dios con unción, pero el carácter los desviaba de lo que Dios quería. El carácter puede hacerte perder la visión. La falta de carácter te puede hacer perder la visión. Porque carácter tenemos que tener. Puedes tener un carácter bueno o un carácter malo. Puedes ser obediente o puedes ser rebelde. Pero Samuel no tenía carácter. Él era un hombre almático. Y Dios tenía que procesarlo. Y la unción que él portaba comenzó a procesar su corazón. Así que en ese tiempo, hermano, este tiempo de santificación, este tiempo, Dios va a demandar que la unción que vos portás va a comenzar a trabajar en tu carácter. Amén. ¿Sabes qué? Hay hombres y mujeres de Dios que mientras que vos le decís todo sí, van para adelante. Pero cuando le decís un no, ya hay un problema. Ya se desaniman, ya no quieren seguir a Cristo, ya no quieren hacer nada y ya el pastor no tiene visión y el pastor no puede ver lo que Dios quiere y ya comienza un mover de rebelión.
Pero ¿sabes qué? Dios necesita que lo confrontemos. Decir conmigo, Dios necesita procesar mi carácter. ¿Sabes qué? En la iglesia no debemos buscar corazones que nos amen. Tenemos que buscar corazones que nos alineen. Vos tenés que buscar en tus pastores, pastores que te alineen con la verdad de Cristo, no que te estén tocando la espalda continuamente. ¿Sabes por qué? Porque los pastores que no te alinean están siendo como Elí. Y Dios me habló en ese tiempo y me dijo que mi carácter tiene que cambiar porque yo soy un hombre de mucho corazón. Pero ¿sabes qué? Dios me dijo, tenés que comenzar a cambiar. Y cuando comencé a cambiar me empezaron a venir problemas. Pero ¿sabes qué? Prefiero obedecer al Señor. Porque cuando obedezco al Señor, vos sos bendecido. Y Dios tenía que tratar en Samuel el carácter. Decir conmigo, Samuel tenía que ser confrontado en el carácter. Le dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Sabes qué? Dios se le había dicho a Samuel eso. No era la primera vez que Dios hablaba con Samuel. Pero hay veces que no queremos desprendernos de aquellas cosas que no nos permiten que la unción fluya. Hay cosas que Dios va a demandar en tu vida y va a demandar más santidad. Dios va a demandar santidad. En la reunión pasada veíamos cómo Isaí, si no estuviste, miralo en Facebook, miralo en YouTube, pero buscarlo y escuchar porque Dios necesita confrontarnos. Isaí era un profeta de Dios, pero cuando estaba delante del trono de Dios y vio el trono de Dios alto y sublime, él comenzó a gritar y decir, soy hombre de labios inmundos. ¿Sabe por qué? Porque la unción y la gloria de Dios van a revelar cuál es tu condición delante de Dios. Y tenemos que ser confrontados, hermano, en este tiempo. Dios necesita limpiarnos, purificarnos. Dios necesita sacarnos del letargo. Era necesario que el profeta Samuel se moviera para ungir un nuevo rey. Fíjate esto, si Samuel no era procesado en el carácter, él se quedaba llorando y el rey que Dios quería ungir nunca hubiera sido ungido. Y el proceso que Dios tenía con David nunca se hubiera establecido. Un hombre que no se deja procesar en el carácter va a hacer que detenga o retrase el mover de Dios sobre otros. Decí conmigo, un hombre que no se procesa en su carácter va a enlentecer el proceso de otros. Pero yo que tengo que ver con mi hermano, ¿viste? Ahí. ¿Sabes qué? Mientras que vos no sos procesado, tu hermano no es bendecido. Mientras que vos no sos procesado, tu esposa no es bendecida. Tu esposo no es bendecido. Mientras que vos no sos procesado, tus hijos no son bendecidos. Mientras que vos no sos procesado, tu vecino no es bendecido. ¿Qué dicen tus vecinos de vos? ¿Qué es lo primero que se escucha en tu casa cuando hay problemas? ¿Qué dirían tus vecinos si yo voy y le pregunto, ¿qué tal tu vecino? ¿Cuáles son las alabanzas que se escuchan de su casa? ¿Sabes por qué? Porque la unción te va a exponer. Es cuando la unción te expone. Dios no se detuvo en el emocionalismo. Dios te impulsa a avanzar. Dios quiere que en este año vos avances. En este año tenés que determinarte a crecer, tenés que determinarte a avanzar en el reino de Dios. Si querés que la unción de Dios cambie tu ser, cambie tu esencia, tenés que ser procesado con Dios. Tenés que decirle al Señor, cambia mi carácter, cambia mi visión, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar, Señor, cambia mi manera de caminar para que el reino de Dios se pueda mover. ¿Sabes qué? Dios se quiere manifestar contigo. Dios quiere revelarse a tu vida para traer bendición a los que están cerca tuyo. Dios quiere direccionarte. Samuel, mientras que no era procesado, lloraba por un rey que Dios había desechado. Pero cuando Samuel escuchó la voz de Dios
y se secó las lágrimas, Dios lo direccionó a ungir a David. Hay reyes que necesitan ser ungidos y Dios quiere usarte para desatarlos. ¿Sabes qué? Hay hijos de Dios que necesitan ser ungidos por Dios, ser restaurados, ser sanados, ser libertados, y Dios quiere usarte. Pero mientras que no sos procesado en el carácter, ¿sabes lo que hace una persona que no es procesada? Dios no me ama. Dios se ha olvidado de mí. Dios no responde mi oración. Si yo soy tan bueno. Un hermano muy amado, mayor, que yo digo, pa, dice, no voy más a la iglesia porque Dios no me responde. Digo, ¿quién sos vos para que Dios te responda? ¿Vos crees que te responda según tu anhelo? Y Dios te está respondiendo según su corazón. Porque mientras que no lo busques, porque Él es Dios, Él no te va a responder. Pero cuando vos lo busques verdaderamente, porque Él es Dios, el Señor de tu vida, Él es el amo de tu vida, Él es el que lo dio todo, Dios va a comenzar a saciar lo que vos estás necesitando. ¿Sabes qué? Somos muy materialistas en el Señor. Buscamos a Dios cuando todo va bien. Pero el que no es formado en el carácter, deja a Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Jesús manda a sus apóstoles a cruzar el mar. Le dicen, vayan del otro lado, que yo los voy a alcanzar. Y mientras que Jesús los direccionaba, Jesús los miraba. Y dice que se levantó una gran tormenta. Y esa tormenta se levantó mientras que ellos estaban en la barca. Mi pregunta es, ¿los discípulos fueron obedientes o no fueron obedientes? ¿Fueron obedientes? ¿Fueron obedientes? No, todos digan sí. Sí. A ver, 1, 2, 3. Sí. ¿Y por qué se levantó la tormenta? Porque hay tormentas que se levantan cuando sos obediente. Y eso no quiere decir que Dios no esté contigo. ¿Sabes que hay tormentas que se van a levantar en medio de la obediencia? Hay tormentas que Dios va a permitir en tu vida para que Él se glorifique y Él se manifieste en una revelación mayor en la cual vos nunca viste. Las tormentas no hablan de que Dios no está contigo. Las tormentas son las oportunidades de Dios para manifestarse en medio tuyo. Sadrac, Mesach y Abednego, que estaban delante de Nabucodonosor, siendo probados, hermano. Yo no sé si vos o yo, siendo probados hasta la muerte, no sé si cambiamos de opinión. Pero ¿sabes qué? Uno podría haber dicho, pero si ellos se postran a adorar esa imagen, pero su corazón adora a Dios, solamente un simbolismo, se pueden salvar. Pero Sadrac, Mesach y Abednego dijeron, ni aunque doblen nuestras rodillas, nuestro corazón va a adorar a Dios. Ellos tenían un carácter firme. Cuando fueron metidos en Babilonia por Daniel, ellos dijeron, vamos a guardarnos aún de los alimentos que estaban en Babilonia. ¿Y sabes qué? El horno de fuego también prueba el carácter. Y no era cualquier horno, era 7 veces más fuerte de lo que siempre se ponía. Porque el diablo siempre va a querer intimidar tu fe, tu carácter. Va a querer intimidar la posición que vos tenés. Pero ¿sabes qué? Cuando Sadrac, Mesach y Abednego fueron expulsados, empujados al horno de fuego, la gloria de Dios se manifestó. Porque cuando hay hombres y mujeres con el carácter de Cristo, con el carácter de adorar a Dios aún hasta la muerte, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Hermanos, aún si nos matasen, la sangre nuestra estaría derramando y clamando ante Dios justicia, y la gloria de Dios tiene que descender. 3 misioneros fueron, y con eso quiero terminar, 3 misioneros, Dios los llama a predicar a una tribu de caníbales, una tribu que nunca nadie pudo infiltrarse ni meterse para llevar el evangelio, pero ellos tenían el carácter de Cristo, ellos tenían un carácter y una unción
por esas almas y ellos gemían y oraban con sus familias. Y dice que cuando ellos comenzaron a tener contacto, ellos se desafiaron. Y cuando se desafiaron, se despidieron de sus familias. Y le dijeron, no sé si vamos a volver, pero si esto es para que la gloria de Dios descienda y ellos se conviertan, lo hacemos. Y dice que cuando ellos pudieron planear con el avión y se tiraron a un pedazo de islita, digamos, ahí en el lugar, esa tribu vino. Y cuando comenzaron a gozarse de que ellos tenían contactos, los mataron. Pero cuando no tenés carácter y no tenés la voluntad de Dios, lo dejas todo. ¿Sabes qué hicieron las mujeres de estos misioneros? Comenzaron a orar y a clamar. Y dijeron, si nuestros esposos dieron su vida para predicar el Evangelio, nosotros también vamos a dar nuestras vidas para que esa gente sea salvada. ¿Y sabes qué pasó? Toda la tribu se convirtió a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque mientras que ellos no mataban, veían cómo los cielos descendían, ángeles los tomaban y eran arrebatados. Y estos indígenas no podían creer que ellos decían el nombre de su Dios. Dice, no podemos creer que salten la gran boa, porque ellos creían que cuando morían tenían que saltar un abismo y había una boa y los comían, porque ellos creían que la salvación venía de esa manera. Pero la muerte de estos misioneros dio apertura a que la salvación de Cristo venga a una comunidad. ¿Sabes qué? Los hombres y mujeres sin carácter no entienden los propósitos de Dios. Si vos sufriste pérdidas, si vos sufriste persecución, si vos sufriste un montón de cosas en tu vida, cuando vos tenés el carácter de Cristo, le vas a decir, gracias por lo que pasé, porque esto provocó que yo te buscara. Esto provocó que yo un día te mirara. Eso provocó que mi casa y yo seamos salvos. Eso provocó que el propósito de Dios se manifieste. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenés el carácter de Cristo, vas a comenzar a mirar todas las cosas con propósito. Y Dios quiere forjar a través de la unción un carácter que le adore de día y de noche. Ahí donde estás, cerrá tus ojos.